Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny. Hola. Y yo soy Mary y hoy os traigo un wrap up que hace referencia al febrero y marzo de 2022 y que tiene un total de 11 lecturas. Como en todos mis vídeos de wrap up, pues está dividido en secciones y en más información podréis encontrar el minutaje exacto de donde empieza cada sección, así como el enlace a las reseñas conforme vayan estando disponibles y el enlace a Amazon por si queréis compraros el libro y el cómic. Antes que nada deciros, aunque ya lo he dicho por la comunidad, que yo cuelgo vídeos cada semana, como mínimo uno y normalmente dos. El miércoles siempre y casi siempre el domingo. Por lo que si no recibís ningún aviso, aunque tengáis la campana activada, entrad en el canal porque vais a ver los vídeos. Os lo digo porque ya varios de vosotros me lo habéis dicho que no os están llegando las notificaciones porque YouTube, es su inmensa sabiduría del algoritmo pues no está avisando ni siquiera a todos los suscriptores que tienen la campanilla activada. Por lo que yo os aviso para que lo tengáis en cuenta, aunque si me seguís en las redes sociales, pues allí siempre aviso de cuando cuelgo un nuevo vídeo. Por lo que elegid el método que queráis, pero si solamente tenéis YouTube, yo os recomiendo pues buscar alguna otra forma también de estar sobre aviso. Empezando por la primera sección, la de la ciencia ficción y la distopía, tenemos en primer lugar el clásico de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, que ya es la tercera vez que me lo leo, y que bueno, pues es un futuro distópico en el que espero que nunca lleguemos ni en nada similar, que está protagonizada por Guy Montag, un bombero de unos 35 años, pero que no es un bombero normal, sino que se dedica a provocar incendios y en concreto a quemar libros, porque en ese futuro distópico pues los libros están mal vistos, aunque es cierto que inicialmente fue la propia población que dejó de leer los libros, pero que el gobierno autocrático y dictatorial que se ha erigido aprovechó para hacerlos desaparecer completamente porque se dio cuenta de que sin los libros, así como sacando toda la información crítica que se puede encontrar a través de los periódicos y bueno, todas las fuentes de información, incluyendo las universidades, que la población era mucho más fácil de dirigir. Y sigue la estructura pues de los clásicos de la ciencia ficción de este género, como 1984, como Un mundo feliz, Nosotros. Estas estructuras que son libros que están escritos como reacción a unas tendencias que el autor está viviendo en ese momento. En este caso lo que le preocupaba a Ray Bradbury pues era la censura que estaban experimentando algunos libros que se estaban sacando en las estanterías, así como el auge de la televisión y del cine y creía que eso nos convertiría pues en un grupo social de tontos que no saben tomar ningún tipo de decisión. Y bueno, de ahí surge este libro. A mí me gusta especialmente Fahrenheit en relación a los otros libros porque está muy bien equilibrado, o sea, los personajes además creo que tienen más profundidad que en otros libros y se lee muy bien y cada vez que lo leo pues descubro una faceta nueva, así que lo recomiendo mucho siempre. El siguiente libro dentro de la ciencia ficción es Gusanos de arena de Dune, de Brian Herbert y de Kevin J. Anderson, la octava entrega dentro de la saga principal de Dune, pero que no está escrita por Frank Herbert. Y qué bueno que si ya en Cazadores de Dune pues dije, bueno, no está mal, podría estar mejor, en este digo, no. En el momento que se está publicando esto, yo ya he publicado mi reseña, por lo que ya sabéis los problemas que tengo con este libro. Además, en unas semanas también se va a publicar el vídeo analizando junto con Zanai estos dos libros que finalizan la saga original de Frank Herbert y los muchos problemas que tiene, muchísimos. Tiene un mal ritmo, la trama está muy mal llevada, tiene un desenlace abrupto y Deus Ex Machina que no tiene ningún sentido. Me has estado llevando durante todas estas páginas, más de 1500 páginas, a un final que luego no tiene ningún sentido y se distorsiona la personalidad de todos los personajes protagonistas, que es cierto que es algo que Frank Herbert ya había hecho en su momento, pero Frank Herbert siempre tenía este trasfondo filosófico, este enriquecimiento de todo el universo de Dune, que para mí terminaba compensando la lectura de los siguientes libros de la saga y que algunos, de hecho, me gustaron bastante, como fue Dios Emperador o con Casa Capitular. Pero es que en este libro, de verdad, o sea, no puedo encontrar prácticamente nada positivo. O sea, así os lo digo, por lo que, bueno, todos los que habéis visto mi reseña, que os estabais pensando de si leer o no estos dos libros, la mayor parte de vosotros habéis decidido que no. También digo que prefiero que exista un final a que no exista, porque además se ve en estos libros las ideas originales de Frank Herbert, que seguramente ya tenía pensadas a desarrollar en estos dos últimos libros, pero también se ve por dónde quería ir Frank Herbert, seguramente, y ellos decidieron ir por otro lugar y dar más importancia
pues a los libros que ellos ya habían escrito de las precuelas y que seguramente Frank Herbert no pensaba en nada de esto porque no lo había imaginado. Así que bueno, lo dejo en vuestra elección, os recomiendo ver la reseña y decidme si compartís mi opinión o no. Puse la encuesta de qué pensáis de este libro y ganó casi por la mitad la opción de ni me va ni me viene, si no existe mejor. Y bueno, incluso hay un porcentaje de gente que piensa que estos libros son mejores que la saga original, porque para gustos, colores, pero en general la actitud hacia este libro y el anterior pues es bastante negativa. La siguiente sección es la de la fantasía y terror y empezamos con El Silmarillion de J.R.R. Tolkien, un libro magnífico, pero que es cierto que mucha gente pues no le gusta, que no está acostumbrado a leer este tipo de literatura porque es muy denso, sale muchísima información. Es un libro que no es tan novelado porque en realidad lo que explica son las historias mitológicas de la Tierra Media, de cómo se crea la Tierra Media, Arda, y claro, pues hay un montón de historias diferentes que explican todo esto, la nueva, o sea, antes de la primera edad de la Tierra Media, la primera edad y la segunda edad, y está formado por diferentes libros que desarrollan todo esto. El más grande es el del Cuenta Silmarils, que es precisamente donde se desarrolla la historia de los Silmarils y que está más desarrollado, y que alguna de esas historias es de las que luego han aparecido libros publicados desarrollando un poco más algunas de estas historias, como por ejemplo Los hijos de Urín, que es una novela que me gusta muchísimo y que seguramente terminaré reseñando. Y bueno, explica cómo el mundo fue creado por Eru Ilúvatar, el dios único, y que de su pensamiento nacieron el resto de los dioses, los Ainur, y que la música de los Ainur junto con Ilúvatar fue la que creó Ea, o sea, el universo, y específicamente Arda, que es el planeta Tierra. Está pensado, de hecho, como que sea un pasado mitológico de nuestra Tierra. Originalmente el Silmarillion tenía que cubrir todas las edades hasta llegar a nuestra época, pero Tolkien murió antes de poder terminarlo, aunque es algo en lo que trabajó toda su vida, y su hijo decidió publicarlo con lo que había escrito, aunque sí que es cierto que trabaja para dar un poquito más de coherencia. Es muy recomendable si os gusta el universo del Señor de los Anillos, es algo que se tiene que leer, os cueste más o menos, pero realmente al final dudo que os arrepintáis. El siguiente libro es La Reina de la Nada de Holly Black, que es la tercera parte de su trilogía de los Habitantes del Aire. Es un libro que se lee súper rápido, que la acción no para, o sea, porque después del primer tercio del primer libro, que es muchísimo más lento y que dices, no sé dónde me estás llevando exactamente, aunque es cierto que creas un universo que está genial, a partir de este primer tercio del primer libro no para, y no para hasta el final de este tercer libro. Así que si os gusta la fantasía, os gustan las novelas young adult y os gustan las hadas y todo este tipo de cosas, es sin duda una trilogía que se tiene que leer. No solamente porque es una trilogía muy recomendada en general, sino porque realmente está bien escrita y desarrolla un mundo de las hadas Elfheim que es muy diferente a los cuentos de hadas tradicionales que nos han llegado desde Disney, sino que es más cercano a los cuentos de los hermanos Grimm, y está protagonizada por Jude Duarte, que es una chica humana, pero que cuando tenía 7 años fue llevada al reino de Elfheim después de que el padre biológico de su hermana mayor, que resulta que es un hado, un ente férico, matase a sus padres y se las llevase a este reino, y ella ha tenido que crecer allí junto con su hermana mayor y su hermana gemela y buscarse la vida por ella misma. Tiene muy buenos giros y los personajes realmente son muy ricos. El siguiente libro es Cómo el rey de Elfheim aprendió a odiar los cuentos, que es también de Holly Black y que de hecho es un spin-off de esta trilogía de los Habitantes del Aire y que temporalmente se sitúa después del tercer libro porque empieza con los acontecimientos con los que termina el tercer libro, pero que sin embargo está contado como un cuento de hadas con unas ilustraciones muy bonitas. No me parece un sacacuartos sin más, sino que realmente está muy trabajado y se disfruta. Y en lugar de ser desde el punto de vista de la protagonista de la trilogía, de Jude Duarte, es desde el punto de vista de Cárdan, uno de los príncipes del reino de Elfheim, y cómo ciertas escenas que van apareciendo en la trilogía son vistas desde su punto de vista, por lo que nos permite realmente entenderlo mucho mejor y enriquece la lectura de todo. Que si no te lo lees, pues no pasa nada, pero que realmente no es los típicos spin-off que te los compras y luego te arrepientes muchísimo de haberlos comprado. Y el último libro dentro de la fantasía es Till de Daniel Kellman, aunque está
clasificado dentro del género de históricos. Sinceramente, yo creo que tiene elementos de fantasía y que es un libro que ha ganado muchísimos premios, que de hecho se tradujo primero al español que al inglés, porque está escrito en alemán originalmente y transcurre durante la Guerra de los 30 años en el siglo XVI entre los católicos y los protestantes después de la Reforma y la Contrarreforma, y que dejó a Alemania devastada, que es donde transcurre todo, y el elemento que va hilando todos estos diferentes capítulos desde narradores distintos es precisamente un personaje folclórico real, que es Till Eulenspiegel. No es alguien que el autor haya creado, sino que existe un panfleto de este personaje de circo, este malabarista pues que iba viajando por dentro de Alemania. Lo que le sucede a este personaje pues seguramente no se corresponde con la realidad, pero sí que responde a un personaje real. Y de hecho ni siquiera se puede considerar que sea el protagonista, porque muchos de estos capítulos está como personaje completamente secundario, porque realmente lo importante es la guerra y lo original es la forma de explicarlo, porque además es una narración que no es lineal, que pasa de un personaje a otro, que Till es un personaje recurrente que se va desarrollando, pero no es el protagonista. Es un libro extraño, que cuando empiezas a leerlo es difícil y además no se hace inicialmente referencia específica a todos estos elementos históricos, por lo que es conveniente informarse un poquito, pero que sin duda me ha gustado muchísimo y entiendo por qué está siendo tan alabado. Y ya entrando en la siguiente sección, la de clásicos, contemporánea, histórica, como lo queráis llamar, empezando por La campana de cristal de Sylvia Plath, que es un clásico muy leído, muy importante, que crea cierta aprensión precisamente por la temática del libro, que es la depresión, el suicidio, porque Sylvia Plath, la escritora, se suicidó 3 meses después de publicar este libro, y el libro es básicamente su historia, es lo que se conoce como una novela en clave, que a pesar de que la protagonista es otro personaje, Esther Greenwood no deja de ser un alter ego de Sylvia Plath y que cuenta todo lo que le fue sucediendo a ella, cómo se empezó a deprimir cuando cumplió los 19 años, cuando inició la universidad, cómo se vio también agobiada por el rol de una mujer en la sociedad de los años 50 y de lo que se esperaba de ella, cómo nadie la entendía, lo mal entendida que estaba la depresión en esos momentos, y La campana de cristal precisamente hace referencia a este agobio, a que se siente dentro de una campana de cristal en la que no circula el aire, en la que no entra oxígeno y que ella se está asfixiando. Y de hecho, cuando se va recuperando, los momentos en los que ella se siente mejor, dice que se está levantando esta campana de cristal. Tiene 2 partes muy diferenciadas. En la primera parte, en la que se empiezan a ver estos signos de la depresión que nadie puede identificar, ni siquiera ella, simplemente se siente mal. Y después la segunda parte, que es la de que la protagonista es la depresión en sí. El siguiente libro es Nunca, de Ken Follett, que es un thriller político por este escritor británico que, bueno, tiene muchísimos problemas. El título de Nunca hace referencia pues a lo que creemos que nunca va a suceder, que precisamente es la posibilidad de una guerra nuclear, y precisamente el libro está dividido en diferentes partes según la alerta DEFCON en la que se encuentra la trama en ese momento, y son pequeños incidentes pues que se van incrementando hasta llegar a una situación muy preocupante, tal y como sucedió con la Primera Guerra Mundial, porque de hecho la investigación sobre la Primera Guerra Mundial es lo que generó en Ken Follett la preocupación de que algo así pudiese suceder y que terminase sucediendo una guerra que en realidad no quería nadie. La trama del thriller político, de esta crisis geopolítica que va acelerando y que va empeorando, está muy bien construida, está muy bien llevada y realmente te lo crees, te crea desasosiego. Es cierto que empieza de forma muy lenta, es un ritmo que inicialmente es muy lento, es un libro largo, pero que realmente después va ganando intensidad. ¿Qué pasa? Tiene un problema muy grave, que los personajes son nefastos en el sentido de que son personajes completamente estereotipados, planos, con los que no puedes empatizar, en los que se da demasiado protagonismo a su vida romántica, que añade páginas totalmente innecesarias y que como no conectas pues se hace muy pesado. Y precisamente por esta razón pues he encontrado varias reseñas y varias críticas de gente que no ha pasado de la primera parte del libro precisamente por esta razón. Gente que dice que Ken Follett no ha escrito este libro porque él no escribe así. Y es cierto, es decir, yo me he leído muchos libros de Ken Follett y sus personajes no suelen ser así, suelen ser personajes grises, desarrollados, que toman malas decisiones, no son la perfección moral y guapísimos y perfectos, que dan discursos perfectos
corruptos o que si son agentes de la CIA, pues son los mejores de su clase y los más inteligentes. No suele ser así, así que no sé qué es lo que ha pasado aquí. Pero bueno, o sea, tiene cosas buenas, cosas malas, así que os lo dejo a vuestra elección. La siguiente sección finalmente es la de cómic americano, empezando por Los muertos vivientes de Robert Kirkman, que ya estoy terminando. Y en estos 2 meses pues me he leído el final de El arco de los susurradores, que era muy largo y creo que está artificialmente alargado y que el desenlace de esta trama pues que no está demasiado bien construido, aunque pasan cosas muy interesantes. Creo que por ejemplo el arco de desarrollo de Negan pues está genial, que es un personaje muy potente y hay gente que no está satisfecho con el arco que le dan, pero yo creo que es bastante realista. Y se ve también pues el desarrollo de Alexandria, como Rick está evolucionando como líder. Aparecen los susurradores, por supuesto, que para mí son los enemigos que me dan más mal rollo. O sea, porque no los puedes controlar y no sabes por dónde te van a salir. Así que, bueno, ya solamente me quedan 3 volúmenes y termino con los muertos vivientes. El siguiente cómic es Hellblazer de John Constantine, la primera parte guionizada por Garth Ennis, que la verdad es que después del tercer volumen de Jamie Delano pues mejora muchísimo, el guión es muy bueno. Incluso de los números de relleno, pues es interesante, no lleva nada, pero es interesante, o sea, te lo pasas bien. No deja de crear este desasosiego. El dibujo no es demasiado espectacular, pero por lo menos es mejor que el volumen anterior. Y visto los dibujantes que le ponen cuando el dibujante normal pues no puede trabajar, mejor que quedarse con ese. Eso sí, hay unas portadas que son geniales, de hecho, esta es una de las portadas. Y bueno, presenta a un John Constantine mucho más intimista, que utiliza muchísimo más la magia, que es algo que se agradece. Aunque los arcos buenos de Jamie Delano, aunque no utilizase la magia, eran muy buenos. Y el primer arco que Garth Ennis no sabía por dónde tirar, el de Hábitos Peligrosos, es uno que ha marcado muchísimo al personaje de John Constantine, porque es cuando Garth Ennis decide matar a John Constantine creándole un cáncer de pulmón terminal. Y John Constantine, pues para poder salir de esta situación y no morir, hace un pacto con los reyes del infierno que los engaña y que a partir de este momento se le van a tener jurada. Es un arco que se ha utilizado en la película de Keanu Reeves de Constantine y también se ha utilizado en las series de CW del universo de DC. Así que, bueno, la verdad es que empieza muy bien, me quedan 2 volúmenes, así que a ver qué es lo que viene. Y finalmente, el último cómic es Daredevil, el hombre sin miedo, guionizado por Frank Miller y dibujado por John Romita Jr. Es un cómic que cuenta el origen de Daredevil desde su infancia hasta que se pone por primera vez su traje de Daredevil. De hecho, es un arco, es un origen que se ha utilizado en la serie de Netflix de Daredevil. Se puede ver muy bien los paralelismos y aparecen pues todos los personajes importantes de la infancia y del crecimiento del personaje de Matt Murdock y Daredevil, incluyendo los creados por Frank Miller en su momento de Elektra y Stick. Es cierto que no es totalmente coherente con lo que hubo antes de Daredevil, empezando por los personajes que él mismo creó, especialmente con Elektra. Se presenta pues un origen bastante diferente de cómo era Elektra en el origen cuando conoció a Matt Murdock, que a mí no me termina de convencer porque yo prefiero el original, pero sí que es cierto que es una historia que está muy bien narrada, que está bien desarrollada y bien construida y que engancha muchísimo, y precisamente por eso es uno de los cómics más recomendados de Daredevil que deben de leerse. Además, el dibujo de John Romita Jr., que con el paso de los años pues fue degenerando hasta el punto de que no puedes saber ni cuáles son los personajes adultos y cuáles son los niños, aquí realmente está en su pico como artista, porque Romita, una de las cosas que no se le puede negar nunca, ni siquiera en sus momentos más bajos, es la forma que tiene de dibujar la acción, que está genial. Simplemente tiene el problema de cómo dibuja a los personajes conforme va pasando el tiempo. Y este problema solamente lo vemos en el primer número, que es el que está dedicado a la infancia de Matt, o sea, desde su infancia hasta que tiene el accidente hasta la muerte de su padre. Y me gusta especialmente que se preocupe de desarrollar el personaje del padre de Matt y, bueno, los conflictos morales que tenía y las dificultades a las que se enfrenta para criar su hijo. Así que, por supuesto, un cómic muy recomendable. Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube tenga la posibilidad de avisaros de cuando cuelgo nuevos vídeos, y nos vemos en el siguiente.